Adelante, también aquí hay lugar de este lado. Perdón los problemas técnicos, en un momentito para empezar la transmisión también en vivo. Problemas técnicos habituales. Listo, ya estamos en vivo. ¿Ya estamos? Listo. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas a la Embajada de México en Irlanda, que es la casa de todos los mexicanos. Yo soy Tomás Olvera, jefe de Cancillería y encargado de negocios por el momento de la Embajada de México. Nos acompaña también el cónsul, encargado de la sección consular de protección, Rodrigo Coser, está aquí atrás con nosotros. Y pues es un verdadero honor darles la bienvenida a esta casa y presentar este conversatorio sobre masculinidades, diseñado especialmente para nuestra diáspora aquí en Irlanda y para todos aquellos hispanoparlantes que quieran conocer más sobre el tema. Estamos transmitiendo en vivo a través de nuestro Facebook. La transmisión se va a quedar grabada ahí por unas semanas y después pasará a nuestro canal de YouTube para que puedan seguir consultando la información, igual que todos los otros talleres y actividades que tenemos en la embajada. Desde esta casa, la Embajada de México, nuestra misión, además del trabajo diplomático bilateral, va mucho más allá en el ámbito consular que la simple documentación, y digo simple por no decir otra cosa porque no es nada simple, es compleja, y la protección consular. Nos entusiasma profundamente consolidar y poner a su alcance un sistema de atención integral que fortalece a nuestra comunidad. Espacios de encuentro como este son el reflejo de este compromiso y simplemente quiero recordarles que en fechas recientes hemos tenido charlas y asesorías en materia legal, en materia de salud y con el colectivo Alma que nos acompaña nuevamente hoy. Tuvimos en el mes de febrero otro taller muy interesante denominado, si mal no recuerdo, La mujer como puente entre culturas, que fue en febrero y que ustedes pueden seguir viendo en nuestras redes sociales. Hoy nos alegra enormemente dar continuidad a este esfuerzo de colaboración, extendiendo un agradecimiento muy especial al colectivo Alma, fundado por Avilén Vega, que está aquí con nosotros, Elizabeth Diosdado, que nos hizo favor la vez pasada de dar el taller, y esta vez nos acompaña Sani Flores. Hola. Este grupo, este colectivo, ha sido un pilar fundamental en la creación de redes de apoyo, bienestar y conexión cultural para los mexicanos y en general para los hispanoparlantes, no solamente los mexicanos, en este país. Y por eso que este grupo, este colectivo está formado no solamente por mexicanas, no tenemos aquí una invitada, pero que también queremos que te sientas en tu casa. Me siento muy mexicana. Me parece muy bien. Entremos en materia. En el mundo actual, transitar hacia entornos cada vez más equitativos y justos nos exige abrir conversaciones que yo podría considerar como valientes, porque la verdadera valentía no es el arquetipo tradicional del bravucón o demás. Un hombre realmente valiente es el que está dispuesto al cambio, es el que está dispuesto a buscar la equidad, es el que está dispuesto a desaprender contextos
que podrían llamarse tradicionales, a deconstruir los roles que habitualmente se nos asignan en nuestros modelos culturales, permitiéndonos avanzar y adaptarnos de manera saludable a un nuevo entorno social, cultural, educativo y también a un nuevo entorno migratorio, porque todos los que estamos aquí obviamente pues tenemos este proceso de migración. Y para guiar esta reflexión, este conversatorio, eh, tenemos la muy afortunada apoyo y coordinación de dos individuos, dos profesionales excepcionales. En la parte remota nos acompaña el maestro Jaime de la Fuente Estrada, quien es licenciado en Relaciones Internacionales, pero nadie es perfecto. Es maestro en políticas complejas y en calidad y productividad, pero además es un destacado especialista en temas de género, masculinidades, seguridad y violencia, además de ser tallerista certificado en psicología positiva, ciencias del bienestar subjetivo, mindfulness y compasión. Su trayectoria incluye una sólida colaboración con instituciones educativas para el desarrollo de comunidades vulnerables y es el fundador del Laboratorio de Masculinidades del Estado de Morelos en México. Cabe destacar y agradecemos profundamente que Jaime además colabora con nosotros de manera muy activa en la ventanilla de salud mental en esta embajada y brinda un soporte invaluable a nuestra comunidad. Si buscan nuestras redes, sobre todo en la parte de salud mental y una parte que se llama BAIM, van a encontrar varios videos que Jaime nos ha hecho favor de presentar, algunos directamente aquí en la embajada, otros de manera remota, pero da aquí también varios talleres y Jaime, te agradezco mucho que estés con nosotros nuevamente, a pesar de que hoy estás un poquito más lejos por allá en México. De manera presencial aquí con nosotros, en Dublín se encuentra la psicóloga Sani Flores, cofundadora, como dije hace un momento, del colectivo Alma, quien facilitará también la dinámica en este espacio. Sani es psicóloga con una sola formación, una sólida formación de género, sexualidad y cultura. Cuenta con una amplia experiencia en el acompañamiento psicosocial y la facilitación comunitaria, habiendo colaborado con diversas organizaciones en Irlanda en el apoyo a mujeres y comunidades migrantes a través de talleres y sesiones de recuperación emocional. Su enfoque combina de manera magistral la perspectiva de género, la sensibilidad multicultural y la creación de entornos seguros. Su presencia hoy asegura que este sea un espacio de resiliencia, respeto y sobre todo desarrollo para todos nosotros. Antes de empezar con el conversatorio, quiero hacer una pausa muy especial para agradecer de todo corazón a mis compañeras y compañeros de la embajada, porque detrás de cada evento, y tenemos muchos, este ha sido un mes muy activo, hay un equipo humano extraordinario que trabaja con un profundo compromiso y un inmenso amor a México, dedicando su esfuerzo, su talento y tiempo, incluso más allá de los horarios de trabajo habituales, para hacer este posible. Y muchas gracias, querido equipo, les aprecio muchísimo. Y sin más, cedamos la palabra a Jaime y a Sani y a Jaime para que podamos empezar con este proceso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la bienvenida. ¡Bravo! Preparé unas palabras de bienvenida. No sé si Sani, ¿estás de acuerdo o quieres comenzar? No tengo ningún, es como gustes. No, yo prefiero que empieces tú. Ok, perfecto. Pues bueno, déjenme, estoy acá. Pues bueno, aquí está. Pues muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo la hora en que nos estén viendo en la grabación y donde estén, pero también agradecer muchísimo a quienes están presencialmente en la Embajada de Irlanda, quienes se están conectando por Zoom y también quienes nos están siguiendo a partir de redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarnos a veces en jornadas extendidas, aprovechando tiempos personales para poder vivir este conversatorio. Se los agradecemos de corazón. Quiero darles la bienvenida porque, como decía Tomás, hoy no venimos a dar una conferencia ni buscar respuestas únicas. Lo que buscamos es conversar, preguntarnos, escucharnos y sobre todo podernos sentir parte de algo que nos atraviesa a todas, todos de una forma universal. Eh,
esta parte de las masculinidades nos atraviesan en cómo entendemos, cómo vivimos y cómo nos relacionamos con diferentes aspectos de nuestra vida, ¿no? Aunque seamos hombres, aunque seamos mujeres, aunque seamos parte de la comunidad, como personas trans, no binarias, este gran abanico o gran paraguas de la masculinidad nos atraviesa de todas, de diferentes formas a todos. Y bueno, esto lo vamos a hablar en un momento, pero muchas veces nace desde la pregunta, ¿qué es ser hombre en el día de hoy, ¿no? Y no es una pregunta fácil y definitivamente no existe una sola respuesta ante esta pregunta, porque la masculinidad no es algo que venga con un manual de instrucciones, es algo que se va construyendo en diferentes escenarios que también esperemos que los podamos discutir ahorita. Es muy importante también reconocer que esta masculinidad no solamente se socializa, sino que también se construye y se trabaja cuando nosotros estamos solos, cuando estamos callados o cuando estamos acompañados. Actualmente vivimos tiempo en donde las cosas están cambiando de una manera sumamente rápida y las masculinidades también están cambiando. Ya no se trata solamente de un molde, de una sola forma de ser hombre, sino de todas las maneras que existe de habitar de ese molde, de cuestionarlo y de poder presentarlo a las diferentes personas que nos acompañan. ¿Ok? Hablar de masculinidades no es una moda que sucedió de la noche a la mañana. Es algo que hemos venido cuestionándonos y trabajando desde hace muchísimos años, ¿no? Desde que nos empezamos a cuestionar o preguntarnos si existe una única versión o una versión correcta del hombre, empezamos a trabajar en este proceso de construir masculinidades, ¿ok? Sabemos que existen roles que han estado establecidos durante mucho tiempo, como el rol de proveedor, un rol en el que casi no se pide ayuda, en donde hay una cantidad de soporte o aguante hacia las presiones del mundo, pero estos moldes tan rígidos han empezado a fracturarse de alguna manera cuando diferentes espacios que antes estaban muchísimo más exclusivos para los hombres empezaron a abrirse para otro tipo de identidades, ¿no? Personas más jóvenes, mujeres, migrantes, etcétera, toda esta variedad empezaron a cuestionarnos y hacer que este molde tan rígido empezara a agitarse y no forzosamente a generar grietas de una manera negativa, sino a empezar a abrirse a nuevas posibilidades, ¿no? Entonces, desde aquí empezamos a reconocer que estos roles y este molde no era inamovible, pero que necesitaba un gran trabajo para empezar a construir más relaciones cada vez más honestas, con menos presión y con un cuidado mucho más mutuo. Esto quiere decir, es muy importante, que cuando hablamos de masculinidades no queremos en ningún momento omitir que existen dolores, preguntas incómodas, silencios que nos pesan muchísimo y cuestiones que a veces no nos atrevemos a preguntar. Entonces, algo que queremos hacer ahorita es abrir estos espacios para que nosotros podamos empezar a conversarlo. Ujú. Y pues bueno, otro elemento muy importante es que lo que queremos hablar aquí es buscar un espacio en donde no tengamos juicios. Desafortunadamente, no vamos a poder entregar todas las respuestas ni recetas mágicas para poder solucionar todos los problemas o situaciones que nos afligen, pero venimos con todo el espíritu y el ímpetu de hablar con honestidad y tenemos todas las ganas de escucharles. Porque si hay algo que nosotros sabemos y estamos completamente seguros es que estas conversaciones son muy importantes. Son importantes para las personas que han migrado, para las personas que cuidan, para las personas que trabajan, para las personas que aman y las personas que dudan. Porque la masculinidad no solo es un tema de hombres, es un tema de todas, de todos y de todes. Aquí definitivamente no venimos a dar lecciones, venimos a compartir experiencias, a hacernos preguntas y ojalá salir con un poquito de más claridad. Y si no, por lo menos salir preguntándonos más cosas. Entonces, durante este conversatorio queremos escucharles, queremos conocer sus preguntas, queremos conocer sus experiencias, sus reflexiones. Como lo dije hace un momento, esto es un espacio para todos. Así que les invito, por favor, se animen a participar, pueden escribir sus preguntas en el chat, en el Zoom, en redes sociales, vamos a tener a alguien que la esté revisando. Si están acompañándonos allá en la embajada, porfa, alcen la mano y anímense a preguntar, porque aquí no existen preguntas tontas ni experiencias que sobren. Todo lo que quieran compartir nos va a ayudar a sumar y llevarnos a estas reflexiones. Y pues bueno, con esto, de mi parte, les doy la más cordial bienvenida a este conversatorio, este espacio de encuentro. Buscamos hacer comunidad, buscamos hacer diálogo y pues bienvenidos. Eh, Ahora, Jaime, comenzamos con las preguntas. Pregunta por... Perfecto.
Claro que sí. Les contamos un poquito, San y yo estuvimos platicando un par de semanas porque queríamos una estructura algo no tan rígida como en otros momentos. No queríamos poner un panel tan rígido como a veces se presenta. Entonces estuvimos discutiendo, hicimos algunos ejercicios. Entonces traemos una serie de ejes temáticos sobre qué son las masculinidades. Entonces, son cuatro ejes que tenemos ahorita que los planteamos. Entonces, si ahorita no se animan a preguntar, no se preocupen, tenemos algunas preparadas para empezar a discutirlo. Entonces, con estas que tenemos preparadas, nos gustaría muchísimo que las personas que están participando, que nos están acompañando, perdón, pues se animen a contestar para que ahí podamos generar el conversatorio. ¿Ok? Entonces, nuestro primer eje temático es esta parte de la construcción de la masculinidad. Y vamos a iniciar con la pregunta del millón, la que siempre nos hacemos, con la que siempre partimos. ¿Qué es ser hombre? Entonces, abierto el foro y los escuchamos. ¿Hay alguno que quiera decir lo que siente, lo que es ser hombre? ¿O lo que se necesita para ser hombre? ¿O lo que cree que es ser hombre? Recuerden que no hay respuestas correctas o incorrectas, simplemente que estamos tratando de llevar adelante un proceso pues, de conocimiento, de compartir y completamente abiertos, no juzgamos a nadie. ¿Elizabeth? Podemos voltear la cámara para que vean también. Y Raúl, ¿sí? Ahí. Ahí están Bueno, perfectos. hola a todos. Esa pregunta se me hace sumamente interesante porque obviamente yo soy mujer, no, yo primero digo, bueno, obviamente no puedo saber qué es ser hombre. Sin embargo, al análisis, cuando la escuché la primera vez, me puse a pensar, ¿qué es para mí el ser hombre? O sea, cómo yo percibo a los hombres y muchas, me di cuenta de que muchas cosas eran como las propias interpretaciones que me ha dado la sociedad, bueno, pues es que los hombres son más fríos, no muestran tantas emociones, los hombres tienen que ser valientes, tienen que ser proveedores y luchones y no pueden ser sensibles. Entonces, al, al pensar en todas estas cosas que yo he visto que dice la sociedad que es ser hombre, me puse a pensar y dije, si yo fuera hombre, creo que sería muy cansado. A veces nosotras como mujeres, eh, yo personalmente de repente vemos mucho también nuestros problemas, ¿no? Ay, pues se decía que éramos el sexo débil, ahora ya estamos incursionando más en temas laborales y estamos buscando más esa equidad, pero el hombre tampoco la ha tenido fácil, ¿no? Entonces, algo que comentabas al inicio de esta responsabilidad económica en el hogar, por ejemplo, debe de ser difícil para un hombre cuando su pareja a lo mejor decide no trabajar, porque socialmente está bien que la mujer no trabaje si así lo decide, pero el hombre nunca se puede permitir eso, o cuando se llega a permitir en sociedades muy machistas, pues obviamente es considerado como le faltan pantalones, no es lo suficientemente hombre, ¿no? Entonces, bueno, básicamente estoy dando vueltas por todos lados, pero creo que ser hombre tiene ciertos privilegios, pero también tiene una carga de responsabilidad sumamente fuerte que a veces nosotras como mujeres, yo personalmente como mujer, no lo había reflexionado hasta que se me presentó esa pregunta y dije, wow, tampoco está tan fácil como se ve desde el primer. Gracias, Elizabeth. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra persona que quiera dar una opinión o qué es para ustedes ser hombre? Anímense. Por ejemplo, yo voy a decir una que también en los estudios que he hecho de masculinidades hay un contexto de la masculinidad hegemónica, que es como este hombre que dice la sociedad que tenemos que tener, que tienen que ser, que tienen que proveer, que tienen que ser altos, que tienen que ser rubios, que tienen que ser, depende de la sociedad como sea, que tienen que tener músculos, que tienen que ser muy inteligentes, ganar mucho dinero. Y si nos preguntamos, la mayoría de los hombres no alcanza
eso que pide la sociedad de ellos. Entonces, como Jaime explicó un poco el tema de las masculinidades, por ejemplo, ¿cómo podríamos preguntar esto como para abrir más la conversación? ¿Sienten que han logrado lo que pide la sociedad de ustedes como hombres? Voy a poner hacia allá porque están moviendo la cabeza ya. Sí, sí, Que, sí. ¿lo han vivido como hombres ustedes, esto de sentir que están como la sociedad les pide que sea? No, en mi ¿No? caso no, Ya. desde niño, porque desde niño era obligatorio para mí tres cosas: saber jugar fútbol, Ujú. saber defenderme y pelear con otros y tener muchas novias. Eso era lo que la sociedad y mi familia me imponían. Claro. Las tres cosas no me gustaban. Ni sé jugar fútbol, ni me gusta pelear y tampoco de noviazgos. Ok. Así que rompía con todo el estereotipo del ser hombre desde muy niño. Claro. Y hasta la fecha me siguen cuestionando muchas cosas. Por el simple hecho de que me gusta la cocina. Oye, pero tú eres hombre. ¿Por qué te gusta la cocina y qué tiene que ver? Tengo que sobrevivir. Y lo aprendí desde niño porque mi mamá me dijo, tienes que saber hacer de todo. El día de mañana, cuando yo no esté, tú solo debes sobrevivir. Tienes que cocinar, lavar, planchar, hacer de todo. Todos la cuestionaban por la forma en que me criaba y la forma en que me inculcaba esos valores. Y siempre se lo voy a agradecer, porque a los 15 años salí de mi casa, nunca me faltó comida, nunca tuve problemas para vestirme, para planchar, para lavar, supe hacer de todo. Aunque en esa infancia rompía con los estereotipos del deber ser hombre. Claro. Y me imagino Entonces, que la vida también yendo en contra de lo que se pide ser hombre también es difícil. es difícil, exactamente. Que Claro. te critiquen, que te señalen, que te digan, eso no es así. Tienes que ser así, tienes que ser hombre. Esa era la pregunta o el cuestionamiento que siempre cargué. Es que tienes que ser hombre. Y yo, niño, ¿y qué es ser hombre? Pues dame una respuesta. Claro. Entonces, esa es mi experiencia. Muchas gracias por compartir. ¿Cuál es tu nombre? Carlos, Carlos. Muchas gracias por compartir. Gracias. Jaime, ¿quieres decir algo? ¿Sigo preguntando? Pues ahorita pensaba dar como un poquito y ahorita aventarles otra pregunta, a ver si, a ver, a lo mejor lo que quieres son preguntas un poquito más arriesgadas, ahorita experimentamos, si no, ahorita lo cambiamos. Regresamos al guión original que teníamos. Pues sí, miren, esta parte de ser hombres, lo tenemos que entender y vamos a utilizar de las frases más clicheadas que tenemos, como cuando hablamos de género, cuando hablamos de identidades, son constructos, ¿ok? La idea de ser hombre, de ser mujer y todo esto, hay cuestiones que se han mantenido durante muchísimos años y hay unas que se han incorporado, hay unas que han desaparecido. Afortunadamente para las mujeres han hecho un gran trabajo desde la primera oleada del feminismo hasta donde vamos ahorita en cuestionar cuáles son esos roles, cuáles son esos espacios, ¿ok? Entonces por eso han tenido un desplazamiento distinto a lo que hemos tenido los hombres, ¿no? Rara vez nos sentamos a nosotros a cuestionar en dónde estamos, cómo estamos parados y todo esto. Porque como lo decía Sani, nosotros vivimos todavía como hombres, afortunadamente, en este contexto, vivimos en un mundo que prioriza estas necesidades o estos valores de ser hombre, ¿no? Entonces hay muchas cosas que nos benefician, ¿no? Pero como les decía un principio, hay cosas que se están movilizando y esas cuestiones que nos daban seguridad empiezan a cambiar, ¿ok? Algo muy importante es que esta cuestión de la masculinidades o del machismo y todo eso, ya más persona, como dice Tomás, nadie es perfecto, yo muchísimo menos, pero ya tenemos a nuestras expertas que me pueden ayudar a corregirme. Me gusta a mí bajarlo un poquito, quitarle un poquito este sesgo de machismo y todo esto, porque aunque sí tiene esas raíces, todo esto empieza hace muchísimos años con la creación de la propiedad privada. ¿Ok? Ni siquiera una cuestión de hombres y mujeres principalmente, sino quién era la persona que era dueño y dueña de los artículos, ¿no? Y esto ni siquiera es un elemento que nosotros como humanos tuvimos algún tipo de control. Nosotros actualmente sucedió en esta migración, en este cambio de cazadores-recolectores a sembrar y acumular y todo eso, empezó a generar ese cambio, ¿no? Y de a partir de ahí podemos encontrar diferentes momentos en nuestra historia
en donde se empezó a priorizar quién tenía los controles, ¿no? Quién tenía la propiedad sobre ciertos elementos, ¿no? Y ahí tenemos cuestiones que se hicieron catastróficas, como la figura del pater familias y todo esto. Entonces, hay diferentes razones por las cuales caímos en esto, pero no nació directamente desde un odio, desde un rencor, desde una cuestión de eliminar de primera quién eran las mujeres, sino más bien quién tenía el control. Desafortunadamente, este modelo se reforzó por ciertos elementos a que las personas como las mujeres, los niños, otras identidades no tenían esta figura y no podían ser dueños, por lo tanto eran parte de la propiedad, ¿no? Pero entonces no es un proceso que nosotros hayamos construido en nuestra época, no, ni siquiera como hombres ni como mujeres tenemos esta responsabilidad de lo que sucedió, pero al momento de estar aquí tenemos la responsabilidad de empezar a hacer estos movimientos. Entonces, creo que una primera idea de ser hombre, de cuestionar qué es ser hombre, es realmente de qué soy dueño, ¿ok? Sobre qué siento que yo tengo una propiedad. Para mí esa es una pregunta muy importante, ¿no? Soy dueño y tengo propiedad sobre mi sueldo, sobre mi casa, sobre mi departamento, sobre mi coche, sobre mis decisiones, o no lo tengo, ¿no? Entonces, para mí empieza esa pregunta muy importante en donde empieza a fracturar muchísimas de estas identidades y empieza a hacer que los hombres nos sintamos más inseguros, ¿ok? Eso era como un poquito como el contexto, está un poquito aventado para todas partes, pero sí quería nada más mostrarlo. Pero la pregunta que yo quería hacerles, a ver si las preguntas arriesgadas es lo que queremos, es las personas que están aquí, hombres cisgénero o hombres no cisgénero que nos puedan acompañar, ¿les gusta ser hombres y qué les gusta o qué no les gusta? Y a las mujeres también, o sea, ¿qué les gusta o qué no les gusta de los hombres? O sea, porque eso es muy importante también irlo reconociendo. A ver, pregunta muy interesante. Sí, anímense. Si su esposo está ahí, díganle que es el amigo de un amigo, no sabemos quiénes son ni nada por el estilo, no los volteen a ver ni nada. A ver, primero los hombres. El segundo. Mírense, muchacho. Conversatorio significa conversar. Pues, a ver, voy a comenzar. Por ejemplo, a mí la cuestión de ser, de ser hombre, y vamos a ponernos un poquito radicales, algo que me gusta mucho, es una sensación de seguridad constante. ¿Ok? Eso es una cuestión que puedo ver en una situación comparada con compañeras, con amigas y todo eso. Para mí salirme de un bar a las 2 de la mañana medio borracho es casi, no es una situación que no sea de riesgo, pero no implica mayor riesgo que tratar de llegar al coche, tomar el Uber o algo por el estilo. Entonces es una cuestión bastante agradable, ¿no? Si puedo sumar otras cosas, hablando de que soy una persona blanca, pues hay muchos menos cuestionamientos. O sea, yo he tenido la posibilidad de entrar a restaurantes, hoteles y todo eso sin ningún tipo de cuestionamiento de quién me está pasando por ahí, o sea, no, o sea, tranquilamente. Y es una experiencia que, por ejemplo, mi papá estaba en un hospital hace unos años en recuperación en terapia intensiva. Y pues yo nada más agarré ahí, compré 2 jeringas por si me preguntaban, traigo insumos y me metí así hasta el cuarto donde estaba. Nadie me preguntó, nadie me dijo, oiga, ¿usted a qué viene? Ni nada por el estilo. Entonces, esta figura tiene muchas comodidades. La verdad es que sí tiene muchos elementos que son agradables y cómodos. Este, otra cuestión que también puedo ver y puedo reconocer en el trabajo, hay muchas menos interrupciones hacia mi persona. Eso también llega a ser cómodo, ¿ok? Es más común que interrumpan a otras personas. Y ya creo que eso es lo que más ahorita actualmente puedo decir que es agradable. Cuestiones desagradables son los cuestionamientos, como decía nuestro compañero ahorita que participó, esto de todas las cuestiones que no hago como en estos estereotipos de hombre, que son afortunadamente en mi contexto son menores, o sea, son mucho menos los cuestionamientos que tengo yo afortunadamente, pero sí hay una cuestión también de responsabilidad, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que no existe interrupciones y tampoco existen tantas,
cuestionamientos hacia la toma de decisiones desde mi trabajo y diferentes aspectos, también hay un voltear a, pues tú eres el responsable de la decisión y a veces yo no quiero cargar con esa responsabilidad de decisión, o sea, quiero que sea compartida. Si algo falla, no quiero que solamente sea mi culpa, o sea, quiero que sea compartido este error porque pues todos estamos sumando en un proyecto o algo por el estilo. Eso también se me hace algo que no me parece tan agradable. También hay muchos roles de sencillos de seguridad. Por ejemplo, el que más me choca es el que tengo que manejar. Y me choca manejar. Entonces es no, pues sí, vamos a hacer esto, pero tú manejas. Y yo, pues yo no quiero manejar. Entonces, pues no me agrada esa cuestión. ¿Qué otra cosa no me agrada? ¿Qué otra cosa no es agradable? Ah, en muchos momentos también en el trabajo es de utilizar la figura de los hombres es más utilizada para el tema de confrontación, en conversaciones que son incómodas, en solicitudes que son incómodas. Entonces, pues también muchas veces se utiliza esta figura, entonces a mí me toca a veces hacer solicitudes que son incómodas, señalar actitudes que no son buenas para el desarrollo de un proyecto o algo. Entonces, pues eso no está tan padre. Entonces, los escuchamos, les escuchamos. A ver, yo tengo una. Eh, la parte que tal vez a mí me gusta en la parte laboral, en cuestión de cómo se manejan los hombres, y este es desde un contexto tal vez muy personal, pero también lo que he visto con mi comunidad o con amigos alrededor, es que los hombres al momento, por ejemplo, de pedir un aumento o de ir por un puesto más arriba, no se la piensan, van con toda la seguridad y sienten que el mundo es suyo simplemente por el hecho de cumplir con dos de los 10 requisitos que te están pidiendo. Más sin embargo, si te pones a analizar, nosotras como mujeres tenemos que cumplir con 11 de 10 porque sentimos que nos falta algo y que no cumplimos con eso, entonces nos tenemos que especializar y trabajar por ello. Entonces ahí es cuando ves la diferencia de decir, pero pues a él cumplió con 2 de 10 y se lo dieron. Yo porque, o sea, entra mucho el síndrome del impostor y hay todo un detrás obvio que es por eso de que nos cuesta, pero es algo que me gusta, que digo, wow, ellos, o sea, se pueden lanzar por eso, lo tienen. Entonces a veces como que me pongo en ese punto de decir, si un hombre estuviera en mi posición, fuera por esa posición, sí, entonces yo también, ¿por qué no? Obvio, ya vemos otros temas que tal vez no son tan agradables, que es en la parte del liderazgo, que si una mujer toma el mando, pues se le ve como una forma negativa, prepotente, cuando pues a un hombre no, es como, wow, o sea, qué poder de decisión, de liderar el equipo, y a una mujer se le ve de forma negativa. Hay estudios de Harvard que lo avalan, lo he leído en libros, entonces como que me parece muy interesante ver esta parte desde un punto de vista femenino en este caso, y que también le elogio a los hombres y digo, bueno, trato de aprender un poquito de eso. Así que bueno, compañeros. Alguien sí. Quería responder la pregunta que hiciste, se siente o si te gusta ser hombre o bueno, viceversa, ¿no? Cuando yo nací crecí en un ambiente como muy machista por parte de mi mamá, entonces hasta mis 6 años siempre dije yo debería haber sido hombre, porque para mí hombre significa privilegio, siempre. Entonces, porque al ser la primera mujer después de 2 varones, a los hombres se les da por sentado algunos beneficios, como bien habías dicho, pero a la mujer lo tiene que, si quiere ese beneficio, tiene que demostrar que merece tenerlo, ¿no? Entonces, a mí desde la niñez me quedó muy claro que en mi caso nada está por sentado, sino que yo lo tengo que trabajar, mientras que el hombre casi siempre lo tiene. Y desde la niñez hasta la adultez, incluso en el trabajo, en mi experiencia laboral, incluso llegando a cargos que tal vez eran anhelados tanto para hombre como mujer, siempre el hombre tiene por sentado muchos privilegios, ¿no? Por ejemplo, el tema de ascensos o a quien se le va a otorgar un proyecto más complicado, más arriesgado y así. Entonces, una mujer necesita demostrar que es incluso más masculino para que realmente se te otorguen esas oportunidades, ¿no? Y bueno, o sea, como te decía, respondiendo eso, yo siempre pensé que ser hombre era sinónimo de privilegio. Pero también luego como que
Ah, y también el tema de seguridad, claro que sí, el hecho de ser mujer, aunque sea de día, aunque sea en la mañana, mediodía, pues en mi caso me pasó, los ataques sexuales están a cualquier hora del momento, entonces al hombre rara vez a alguien se le va a insinuar de esa manera a cualquier hora del día, ¿no? Y por eso les digo como hay un privilegio adicional. Y con relación a lo que se le exige al hombre, también es como un poco más leve el hecho de si tiene una familia, si tiene una profesión, ese tipo de situaciones yo creo que depende de la familia, porque aunque decidas ser chef o aunque decidas ir por costura, aunque decidas, al final puede ser que se te cuestione, pero al final se te perdona. Mientras que a la mujer, por lo contrario, no se le puede perdonar, ¿no? Se vive con la culpa y con el remordimiento hasta que... Siempre fue tu decisión y ahora tú te aguantas, mientras que al hombre se le justifican muchas cosas al final. Entonces, el trato de la sociedad entre el hombre y la mujer me parece totalmente desequilibrado y pues eso hace pues que haya mucha, todo lo que mencionaste, ¿no? Hacia atrás el tema de luchas, el tema y odios, el tema de, bueno, eso ya son consecuencias de este tipo de trato, ¿no? Y ya más adelante, digamos, respondiendo igual o completando un poco esto, si hubo un tiempo en el que yo siempre dije, debería haber nacido hombre, como que en la adolescencia aprendí que la mujer simplemente está luchando con ese privilegio y se olvida de las fortalezas quizá que como mujer deberíamos reconocer y desarrollar e incluso potencializar. Entonces, cuando descubro eso digamos que en mi proceso personal, pues es cuando definitivamente no quiero ser hombre, estoy feliz siendo mujer, pero es difícil encontrar ese equilibrio para que no sea siempre sea como siempre tan difícil de llegar a esos estándares que también al final hay estándares para ser hombre, pero esos estándares eh, son doblemente más difíciles para una mujer. Ok, muchísimas gracias, muchas gracias. Yo quiero agregar algo. Si alguien más quiere hablar, feliz de escucharlos. Yo creo que es importante, como decía Jaime, poner en contexto que esto es algo que ni siquiera ustedes hombres decidieron, ¿ok? Alguien lo decidió en el pasado que ustedes debían ser de cierta manera, estar a cargo, y como se ha perpetuado, ya como que se desarmó un poco de dónde venía lo que dijo Jaime. Entonces, para ustedes también es muy difícil, porque yo me imagino que muchos hombres llegan a ser hombres, pero no entienden mucho qué es ser hombre. Como que llegan ahí, es como que yo he visto videos, por ejemplo, de hombres trans que fueron mujeres antes, que cambiaron con operación y todo, y ellos dicen, ahora entré como a un club, como que ahora ya nadie me pide nada, yo llego a los lugares y nadie me acosa, es como que me siento libre. Entonces, esa persona vivió las dos realidades y creo que es importante también entender y comprenderse ustedes mismos como hombres y nosotros como mujeres de que nada de lo que nosotros estamos haciendo hoy día ni de cómo pensamos se nos inculcó desde pequeños. Solo seguimos el sistema. Las mujeres tienen que estar en la cocina, los hombres tienen que ir a trabajar, el hombre tiene que ser exitoso. Entonces, ahí el tema de la masculinidad empieza como a fallar un poco, porque hoy día la mujer estamos trabajando, tenemos empleo, tenemos cargos importantes y el hombre ya no sabe qué hacer si no está en el mando. Pero hay muchas cosas que ustedes pueden hacer, porque no han desarrollado, por ejemplo, por temas sociales, la parte emocional, no han desarrollado la responsabilidad afectiva con el entorno, porque ser hombre era ir nomás. A ustedes se les pedía tres cosas: proveer, estar vivo y, por favor, ser el que mandaba en la casa. Pero hay muchas otras cosas que se les negaron por la sociedad de que ustedes las pudieran aprender. Entonces, personalmente creo que al igual que todos los que me ha hablado Jaime, las chicas, ser hombre, para mí, pensarlo, es como que tienen el privilegio de caminar por la calle y que nadie los toque, que nadie los vaya a violar y que puedan salir donde ustedes quieran. Ese es un beneficio que como mujeres no tenemos. Y en ninguna parte del mundo, tengo que decirlo, no es solo en Latinoamérica. Y algo que no me gusta, por ejemplo, de ser hombre es la poca capacidad y lo poco que aprendieron de poder expresarse emocionalmente acerca de lo que sienten. Porque si ustedes ven en el mundo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con violencia, es puro enojo mantenido. Nosotras nos enojamos y lloramos, comemos, vemos películas,
Nosotros vamos a recitar, lloramos y todo, pero no le hacemos mucho daño al entorno, pero gana su partido de fútbol o se enojan porque pierde el partido de fútbol y se destroza todo. Entonces hay un manejo distinto de las emociones que tenemos los dos lados. Entonces yo creo que eso a mí me gustaría poder traspasárselo a los hombres para que pudieran como entender este lado emocional que les podría ayudar infinito en cómo lidian con las injusticias, con lo que ven en su entorno. Heidi. Perfecto. Aquí me gustaría agregar, antes de pasar a la siguiente. Tomás quiere Ah, decir sí, algo. Tomás, perdón, perdón, Tomás. Muchas gracias. La verdad es que este tema es apasionante y cada quien ha expresado cosas muy valiosas. Yo quisiera compartirles un par de experiencias. Hace muchos años, bueno, no muchos, como 12 años, estaba yo al frente de un equipo que estaba haciendo una investigación sobre discriminación en México con Naciones Unidas. Era un tema muy interesante y a mí me tocó afortunadamente liderar el grupo. Y las Naciones Unidas tenían la idea de que la población indígena de México era muy discriminada. Y yo decía, pues yo creo que no es tanto, pero pues vamos a ver. Entonces hicimos un estudio y cuando tuvimos los resultados fue sorprendente. Sí, en efecto había discriminación para la población indígena, pero había más discriminación para los adultos mayores, pero había más discriminación para las madres solteras. Y entonces, cuando yo presenté el estudio, la dirigente, la directora de la ONU, curiosamente era madre soltera. Entonces, cuando vio el estudio, pues dijo, ahora sí, me hace sentido por todo lo que yo he tenido que pasar siendo madre soltera. Y me empezó a decir una serie de situaciones negativas, pues que le trataban como si fuera una mujer fácil, por así decirlo. Había costado mucho trabajo llegar a ese puesto y tenía todos los días pues, hacer la doble jornada, ¿no? Trabajar y al mismo tiempo pues encargarse de su hijo. Y entonces es que yo también soy padre soltero. Yo me quedé con mi hijo cuando él estaba muy pequeñito, nos quedamos solos. Y le dije, pero todo lo que tú dices para mí no aplica, o la mayor parte de las cosas no aplican. Ciertamente tenía que ser la doble jornada, yo también, pero tenía apoyos. Y cuando estuve en el exterior, en otra embajada, las mujeres alrededor se acercaban conmigo a apoyarme. Y los madres solteras, al contrario, tenían como un tipo de rechazo, pero de las propias mujeres. Eso es bien duro. Las propias mujeres rechazaban a las mujeres madres solteras. Y conmigo se acercaban, oye, ¿sabes dónde conseguir tal cosa? Te acompaño a que le compre ropa de invierno. Vamos, te voy a decir dónde hay un lugar donde puedes comprar cosas para tu hijo y cosas por el estilo. Y me decían, ¿cómo es posible que su mamá lo haya dejado? Dije, pues, ¿cómo es posible que un papá deje a su hijo? Que es lo mismo, es exactamente lo mismo. Pero las propias mujeres se acercaban conmigo y rechazaban a las propias mujeres. Es un condicionalismo social bien fuerte. Pero a mí también el hecho de quedarme con mi hijo desde muy pequeñito me enseñó a desarrollar ese otro tipo de habilidades. ¿M? Ese otro tipo de situaciones que aparentemente en una sociedad como la nuestra, sobre todo hace más de 50 años, cuando yo era niño, uno aprendía cosas diferentes y no necesariamente de la casa, porque en la casa éramos tantos que todo el mundo tenía que hacer de todo. Yo tengo que encargarme de la limpieza de mi cuarto, de mi cama, pero también tienes que encargarte pues de la albañilería, de la carpintería, de reparar el coche, etc. Entonces sí eran con funciones sociales que no necesariamente nos daba la casa, sino la sociedad en general. Y la otra cosa, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde empecé a trabajar desde jovencillo, siempre ha habido un proceso mucho más abierto. La mayor parte de mi vida laboral he tenido mujeres jefas. Y eso también genera una dinámica diferente en las instituciones. Aquí la anterior embajadora era mujer y yo siempre he tenido la mayor parte del tiempo jefas mujeres. Pero también me doy cuenta que cuando una mujer está arriba, las otras mujeres también la atacan. Y eso es muy característico. Ella subió, y perdón por lo que voy a decir, seguramente le hizo un favor a alguien, y me lo han dicho con otras palabras. Cuando uno se da cuenta, como decía Abilén, que les cuesta mucho más trabajo, tienen que reunir muchos más requisitos que los varones, pero son no solamente los hombres los que pasan por un proceso de juzgarlas, sino las propias mujeres las juzgan.
Yo también, Voy a... yo también quiero. Gracias, Tomás. ¿Hay algo más que quiera agregar? No, no, muchas gracias. Yo solo quiero decir con respecto a eso que el hecho de que, voy a decir un ejemplo muy simple. Por ejemplo, ustedes escuchan por ahí que un hombre fue infiel con una mujer. ¿Qué es lo primero que hace la sociedad completa? Ella es el problema. Y yo me pregunto, ¿quién tenía la responsabilidad afectiva con la persona a la que engañó? La chica no fue muy sorora, lo vamos a decir, pero el que tenía responsabilidad afectiva y la conexión con la mujer era él. ¿Y por qué culpamos a las mujeres por todo esto? Porque esto es algo social, viene del patriarcado, viene todo esto, porque eh, es más fácil culpar a las mujeres y decir que las mujeres son las que provocan en vez de decir el hombre es el que abusó de la mujer porque es un violador. Entonces yo creo que es importante entender que ese tipo de cosas, como lo que decía Tomás, de que las mujeres pueden estar así, tiene que ver mucho con la sociedad también, que te envuelve a que haya una competencia constante. Es que ella es mejor o que ella es mejor. Y creo que eso se ha perpetuado en la sociedad más que nada. Porque en mi caso yo tengo un grupo de amigas y mis mujeres cercanas a mí, nosotros no tenemos ese tipo de... hemos erradicado completamente Qué ese tipo maravilla. de cosas. Qué maravilla. Porque nos dijeron que había que competir y en realidad nadie, ninguno tiene que competir, si tenemos que todos sobrevivir en este mismo mundo. Ustedes, nosotros, todos. Entonces, eso es algo muy social. Es algo que, como el patriarcado, que no se puede, viene. Pero se puede cambiar con las actitudes de uno y cada vez que alguien nos venga a decir algo así, es como, no, en realidad no es así. Él es el que poder hablar, dar la opinión, sin tener miedo a ser consecuente con lo que creen en ese sentido. Jaime, ¿tú también levantaste el dedito? Sí, yo quiero hacer dos cositas ahorita también para seguir avanzando. En esta parte que menciona Tomás de estos cuestionamientos que se hacen más fuertes desde las mujeres hacia otras mujeres, no sé, los hombres y todo eso, hay una respuesta muy sencilla. O sea, hay una cuestión que con los hombres que es de lo que vamos a explorar esperándonos de tiempo, es en dónde se reflejan las masculinidades, dónde se crean, ahorita llegamos con eso, pero cuando hablamos nosotros del pacto masculino, o sea, en esta parte, muchas veces hablamos de que pues la persona que no denuncia si hay situaciones de abuso, de bromas hirientes y todo eso, pero ese pacto masculino también no reconocemos que es el que nos evita y provoca que no cuestionemos por qué X o Y persona esté en un puesto o esté realizando ciertas actividades. Es ese mismo pacto. Cuestión polarizada. Las mujeres no han establecido, no han tenido milenios para establecer un pacto femenino y positiva y negativamente no existe ese pacto para no cuestionar a las mujeres, decir, "Ah, pues está ahí, y es su rol y se acabó, no hay cuestionamiento, ¿no? Entonces es un arma de doble filo en esta parte, pero una de las principales respuestas de por qué sucede esto más es que no hay un pacto como el que se formó con los hombres, que también es milenario. Aquí con esto yo quería dar paso a las siguientes que ahorita vamos a dejar a lo mejor como reflexiones para pasar a las otras preguntas. Primero que nada es que ninguno aquí en este panel, ninguno en este foro odiamos a los hombres como individuos. Eso sí, definitivamente no. Como concepto, tenemos nuestras dudas y nuestras reservas. Eso es definitivamente no. Pero como individuos, no, porque entendemos que la opresión se vive en los diferentes cuerpos, de diferentes maneras, pero se sigue viviendo. Entonces, lo que nosotros estamos buscando con este tipo de este tipo de foros no es que se radiquen ciertos elementos. Por eso la pregunta, ¿qué les gusta de ser hombres? O sea, y la verdad hay gente que en estas preguntas se animan y responden, es que a mí me gusta ser el proveedor. Eso está perfecto. No queremos luchar contra esa estructura. Lo que queremos es que personas, hombres que no quieran ser proveedores, tengan un espacio en la sociedad, que sean respetados y que tengan las oportunidades de desarrollarse de la misma manera que otras personas. Así como no quiero jugar fútbol, no quiero tener relaciones, ¿cómo se llaman? Sociales, sentimentales con mujeres. Todas estas variedades queremos que tengan ese espacio, pero es algo difícil poderlas construir porque, que era una de las preguntas, ahorita se los vamos a dar y de ahí hacen comentarios. La masculinidad sí se crea desde los contextos sociales primarios, que es la familia, la escuela, el trabajo, y ahí se van reforzando los roles. Y de igual manera me gustaría que se llevaran muchísimo que este reforzamiento de los roles no va ligado a que los hombres sean o seamos malas o buenas personas ni nada por el estilo. Estamos trabajando en una estructura de un mundo que pide ciertos roles. Entonces,
Cuando un hombre no los cumple o una mujer no los cumple, se enfrenta a uno de los miedos más primarios que tenemos como seres humanos, que es el que se nos excluya del grupo. Nuestro cerebro al momento de sentirnos excluidos del grupo siente que se va a morir, que va a quedar abandonado y que no va a poder reintegrarse y se va a morir. Entonces, la lucha de querer integrarnos y cumplir con esas normas desde que somos muy pequeños hasta que somos muy grandes es un temor humano, completamente en nuestra genética y lo entendemos, ¿ok? Pero lo que queremos y lo que buscamos, que es muchas veces hablamos de estas masculinidades tóxicas, es que las masculinidades que hegemónicamente han estado funcionando ya no están dando los mejores resultados, sino que empiezan a ser problemáticas porque no pueden mantener relaciones sociales ni siquiera con sus pares, ni siquiera hablemos pares como hombres, ni siquiera relaciones sentimentales, ni relaciones laborales y todo esto. Así como estamos, como podríamos decir que los hombres están viviendo esta supuesta crisis de soledad, que es en otro sentido la consecuencia de sus actos. No solamente se vive en las relaciones interpersonales, amorosas y todo eso, también se está viviendo a niveles laborales, en donde no hay esa capacidad de conexión. Estos son los elementos con los cuales nosotros queremos trabajar, ¿ok? Entonces, de nuevo, la figura de ser hombre en todas sus variedades nos es agradable, nos es padre, está padrísimo. No queremos que ninguna mujer en ningún momento, porque también se vale que ellas digan, oye, no, yo la verdad, para mí el trabajo del hogar es lo que yo quiero hacer, es un trabajo y es a mí lo que se me da bien. Y si llegan a tener un equilibrio en esta parte, es completamente válido, pero debe ser una decisión tomada conscientemente por ambas partes. No tiene que ser una situación impuesta por ninguna de las partes. Ningún modelo de familia, por más dinámica tradicional que podamos ver, no es algo que estemos en contra de, siempre y cuando sea de mutuo acuerdo, sea consensuado y que sea sano para estas personas. Es lo que nosotros buscamos. Entonces, aquí nada más como resumen, en este punto, las masculinidades se construyen a partir de nuestros vínculos sociales, se refuerzan ante el proceso de no sentirnos excluidos y por eso a veces tomamos decisiones y actos que nos hacen sentirnos más integrados a un grupo, aunque las consecuencias sean negativas. Y en el último punto hablamos, que no te lo dije, hablamos de masculinidades en plural porque queremos que exista todo este abanico de posibilidades, ¿ok? Entonces no queremos aquí que se vaya como, hay solamente un diseño. No, no, solamente hay un diseño. Hay diferentes diseños dependiendo nuestros gustos, nuestras capacidades, nuestras fortalezas y todo eso. Lo que tenemos que hacer es que sea útil para que nosotros mantengamos relaciones e interacciones sanas y que nos ayude a alcanzar el nivel de éxito que nosotros nos pongamos y nosotros decidamos. ¿Ok? Con eso quería cerrar como esta primera parte de este eje temático. El siguiente es un poquito más hablar sobre las emociones de expresión y aquí van dos preguntas claves. Las voy a entrelazar tantito. ¿Cuáles son las emociones como hombres? O sea, hombres participen, por favor, si no, ahorita los que estamos aquí también participamos. Queremos ¿Cuáles son las saber de que más ustedes. queremos saber de ustedes? ¿Cuáles son las emociones que más fáciles se les permite expresar y en qué espacios? ¿Qué emociones se le permiten a los hombres? Por ejemplo, yo puedo sentir que el hombre tiene el permiso para estar más enojado y no está mal. Ah, no, para nada. ¿Sí? Siento que tiene más permiso como a ser apasionado, a ser como fanático. Por ejemplo, a mí hay cantantes que me gustan mucho y soy como una fan muy grande y es como, ay, ¿no? De que estás obsesionada, estás loca con eso. En cambio, los hombres cuando tienen una pasión muy fuerte por un deporte, por la Fórmula 1 o incluso también por un cantante, por un grupo musical, es como, ay, es que es muy apasionado. No se les ve como que están locos. Entonces siento que en ese sentido tienen más derecho de, por lo menos en ese punto, de Como de demostrar más disfrutar, interés. como que el disfrute no se les cuestiona, Algo así, algo así. más o menos. Ya, ya. Muchas gracias por eso. ¿Alguna otra? Can I sort I do in English though? Yeah, you can do in Okay, English. No? sorry about that, I'm the only one. So I just want to start by saying that I'm actually not Mexican. I'm Italian, but I'm so impressed by whatever you organize. It's so important to talk about it. By all of you, and the concept of workload, if I may say, is quite incredible. So I'm trying to learn myself because of course I grew up
I was shaped by my family that mostly, unfortunately, my mom was loading all the workload, and I realized quite early on that was not fair, and we have to divide the share equally. And I think the future is going in the right direction because all of us are working from home. Whoever is lucky that can do that, and splitting both the pattern working from home can give the chance to alternate doing the job in the house. I think is great, but I want to add as well because I'm Italian and I feel I saw was very damaging for me. You mentioned earlier that school and family shape you, but I feel politics shape you as well. I grew up in Italy, and unfortunately, there are 6 big channels in Italy. 3 are come from the late prime minister, which is Silvio Berlusconi. Was a strong chauvinistic man, and always, he was not nice towards women, and show off women and really treat them not the way he should treat them. It really shaped me, and sometimes I realized that I do things that I don't realize but was some subconsciously put on me. So I just want to put that very clear as well, and I think it's so important to talk about all of these. I'm actually very pleased to be here today. Even my Spanish is not fantastic, and I'm sorry about that, and it's very important all of you share your experience. And Yeah. I believe that we only progress and get better in consent and workload only if women and men start to And- talk about it. And I have a question for you. What feelings you think are allowed for men, and nobody will question it? Sorry, say it again. What feelings, for example, what kind of emotions are allowed for you as a man, Well, and which I'm- are not? I mean, like there are emotions that sometimes I feel probably that's not fair because I grew up in a certain way that I would see my dad doing things in a different way. So sometimes I feel like what is going on, but things are changing and we need to adapt. And I feel the way to improve and to move forward and in a more equal world, which is still not equal, to be honest with you. I need to be very honest. But It's not we- equal. We're It's not working equal. we're working. The workload of the household of work is still mostly carried by women, and I clearly, as a man, I won't promise myself to don't do that, and work, especially in school. I don't know what it's like in Mexico, but I did not learn about consent, which I think is horrific. Should be taught in school, and since a young age, people should really talk about consent and speak to women and treat them equally and really try to now because I'm a man, I'm more rights and I can pull you, I can do whatever I want, which I think is still a huge problem around masculine, especially. And then another problem that we did see a huge TV show recently about the masculine and all this way that men can do whatever they want and probably do things with women that they shouldn't do and they don't want to do, they just force them to do. We were talking earlier. And I just want to express my opinion that I really want to make the difference. Thank you And so I'm much. so pleased to hear that you guys speak openly about them. I'm extremely impressed. But and really, thank you for everything you say. Like we really appreciate you open your heart with us. Thank you so much. Thank you so It's much. a pleasure, of course. Is all. What's your name? Sorry. My name is Giacomo, sorry. Giacomo. Yeah. Thank you, Jacob. Thank you It's- so much. De nada. The Wi-Fi is quite limited, of course. Grazie mille. Well, And your speech was very opening to say, I was like, next has to be me then. ¿Alguna otra persona quiere decir algo acerca de lo que sientes de las emociones que son permitidas para los hombres y las que no, quizás? Perdón. Sí. No, vamos con los hombres primero. Queremos que lean los hombres. Sí, más bien las que no, pues el miedo, la debilidad, tristeza, o sea, no, tradicionalmente nos ha dicho que no podemos expresar mucho miedo, ¿no? O sea, que te espante una culebra o un ratón o una gallina o cualquier otra cosa o una situación de miedo de verdad, como que tienes que ser expresar, tienes que mostrar que no tienes miedo. Eso es lo que se nos ha, pues, Tienes permitido. puesto socialmente, aunque yo siento que sí ha ido cambiando la sociedad. Sí. Siento que sí está cambiando y bueno, también algo que sí nos permitía más tal vez antes, el enojo. O sea, que antes tradicionalmente los papás podían gritar y enojarse y pues todos tranquilos y la mamá pues si gritaba pues está loca, ¿no? Pero siento que ya ha ido cambiando también eso.
Es como se repite porque nosotros estamos locas y los hombres O sea, están en ese lugar. sí, antes les decía a las mujeres que están histéricas, ¿no? Cuando si Sí. está de mal humor o muchas cosas feas se les decía, ¿no? O sea, hasta en sus días o cualquier otra cosa, que cada vez creo que se dice menos. Pero sí, o sea, el enojo se permitía y el miedo o la debilidad o la tristeza, Nunca se pues les no, olvida. o no. Muchas gracias. Y compartir. ¿Alguien más? Bueno, ya que, para mí, todo, muchas gracias. Yo, la verdad es que hay muchas preguntas que salieron a esta sesión que de verdad yo mi día me había hecho. Qué bueno. Me venía a camino por acá, hice la pregunta de, bueno, ¿de qué ser hombre? No tuve respuesta. Fue como, me vienen muchas cosas a la cabeza y la verdad es imposible expresar la respuesta. Creo que, bueno, dentro de las sensaciones o cosas, pero dentro de la pregunta, ¿qué cosas se nos permite? Por ejemplo, no sé, el ser rudos, que ver a un hombre que, no sé, escupa en la calle, que pasa una chica y le grita, dentro de las cosas malas. Dentro de las cosas buenas, por ejemplo, es que me gusta mucho el ser práctico en la hora de emitir una opinión, sobre todo entre hombres. O sea, porque un amigo me dice, ¿cómo me queda esta chiqueta? Y perfectamente le puedo decir, te queda horrible, te ves horrible. Y nadie se va a enojar. Y no va a llorar el papá. Pero claro, eso no sucede en ciertos espacios. Creo también importante que, bueno, hemos ido evolucionando. Realmente la generación de mis padres y la generación de ahora hay una mejora impresionante, igual en muchos sentidos. Me acuerdo muy bien que si me ponía a ver una teleserie, por ejemplo, mi hermano inmediatamente me molestaba y, pero ¿cómo estás haciendo eso? Eso no es de hombre. Pero ahora, y quizá en ese entonces me quedé callado y lo asumí y siempre y crecí con eso. Y no sé si eso me ha afectado actualmente, quizás sí. ¿Ves teleseries? Ya, no te afecta. claramente lo superé. Pero también hay aspectos positivos, o sea, la selección ha ido, digamos, mejorando ese aspecto. Y creo que estos espacios sirven también mucho para eso. Sí. Muchas Así gracias. que, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Aquí hay más opinión? Bueno, nada más yo creo que complementando lo que todos están aportando, creo que las mujeres, o sea, y que es algo muy bueno, que me siento orgullosa, que nosotras normalmente tenemos estas comunidades de apoyo, estas redes, en las que como amigas nos apoyamos, hay grupo para todo, y que a veces quisiéramos que tal vez los hombres por el entorno y porque así se ha construido en la sociedad, normalmente no tienen estas redes de apoyo en cantidad como nosotras. Entonces, esperamos que esto cambie y que de alguna manera se vayan creando estos espacios en los que también se sientan libres de platicar sobre sus problemas emocionales, porque nosotras sí que tendemos a compartir más información con nuestras amigas y es por eso que tal vez nos resulta más fácil salir del problema en el que estamos. Cuando los hombres tal vez se refugian más para salir de sus problemas en adicciones, en el alcohol, en algún vicio, porque no encuentran el espacio, no tienen la red de apoyo, la comunidad, entonces les resulta un poquito más difícil llegar a ese punto de decir, pues me abro y siento que estoy en un espacio libre, en confianza. Pues nada más quisiera tal vez, y bueno, esperemos que eso cambie, de que si sienten que no tienen esa red, que lo busquen porque tal vez existe, simplemente que para las mujeres están abundan, y si no los creamos. Entonces tal vez no los tienen y ustedes mismos puedan ser esa persona que cree esa red de apoyo o que se puedan acercar a su amigo y decirle, estás bien realmente, te puedo apoyar, que se vaya creando ese espacio desde ustedes para hacer esa comunidad y pues bueno, en algún punto de su vida puedan abrirse en cuestión de emociones, que es el punto que estaban tratando, sin mayor problema. Nada más quería aportar eso. Muchísimas gracias. Una consulta más bien, porque la recomendación y el análisis está claro, pero ¿qué pasa si tienes amigos, familiares o lo que sea, pero que ya crecieron con el chip y ahorita están criando otros niños, pero para ellos definitivamente no está todavía no están dispuestos a abrir esa puerta porque ya tienen el chip y no van a cambiar inmediatamente porque claramente ya crecieron bajo esa regla social y probablemente su ambiente todavía exija lo mismo en ese momento.
Y entonces, pero están sufriendo, los ves que están sufriendo porque de alguna manera tienen problemas y no se van a abrir emocionalmente, no lo van a hacer y claramente están en ese momento difícil. Puede ser que sí, vayan por adicciones, he visto a compañeros que sí han ido han tenido la bebida, otras personas que a veces lo canalizan, que me parece lo más óptimo, a veces no necesariamente abriendo emociones, creo que lo más óptimo es haciendo actividades deportivas, por ejemplo, porque eso te ayuda obviamente a generar estos sustancias en tu cerebro que después puedes empezar a pensar claramente. Pero ¿qué pasa con esas personas que al final, incluso por el concepto de masculinidad, no se dan todavía el simple paso de aceptar que están en ese problema? Entonces están sucediendo, y lo que me impacta más es que están criando otros hombres con esos mismos conceptos. Ok. ¿Qué herramientas o en este caso, pues, qué dirían ustedes, pues, que se puede hacer? Porque al final yo sé que cada uno, si uno no tiene conciencia de lo que está pasando, tampoco va a poder cambiar su realidad. Pero lastimosamente esto se va a repetir en generaciones y generaciones y tal vez hay una propuesta para eso. Yo creo que las Ok. mujeres son responsables de esto. Con base en la educación, nosotros le damos a los hijos, No, no, perdón. sí, creo que las mujeres somos responsables de la masculinidad o el machismo del hombre, desde que nos educamos. Digo, en mi caso, no sé, aquí el señor especialista puede decir si él sintió en su casa sí, que así se educó de una forma machista. Pero sí creo que las mujeres, nosotros tenemos una casi completa responsabilidad en la educación de un individuo con una masculinidad perturbada, por decirlo de algún modo, o que no es una masculinidad sana. Yo creo que las mujeres es la semilla del problema. Cuando no hay una... Hago una pequeña interrupción. Les recuerdo que afuera hay galletas, agua, café. Porque van a empezar Está los muy buena, casos. está muy buena la conversación. Entonces, si alguien quiere salir por cafecito, agua, galletas, puede hacerlo con toda confianza. Perdón por la interrupción. Sí. Jaime, ¿quieres responder tú Aquí, primero? sí, aquí me gustaría hacer varias acotaciones. En la primera, en la parte que nos mencionaba nuestro compañero de tele, no escuché el nombre, una disculpa. Sí, también la política genera estos modelos educativos, definitivamente. Yo ahorita voy a hablar un poquito de la intersección en la que estamos. En la segunda parte del compartir, esta parte de las emociones, que nos decía nuestro compañero, nuestro participante, de que el enojo, ¿no? Entonces, que es una emoción que a lo mejor ya no se permite más, que se permite más a las mujeres. Ahí lo que yo veo de manera personal es que más bien las maneras de expresar enojo ya son las que están siendo más juzgadas. El gritar, pegar a la pared ya no está siendo bien visto, pero si te enojas, si haces cara y todo eso, sigue siendo respetado, o sea, sigue siendo entendido como enojo. En cambio, las mujeres, como han tenido mayores estructuras para expresar enojos, sufren menos ese juicio, ¿no? Desde una perspectiva, pero ahorita lo ampliamos un poquito más. Este, y en la cuestión, sumando lo que decían nuestras compañeras primero de los círculos de apoyo y todo esto, entendemos que muchos modelos, no solamente de masculinidades, sino también de humanidades, o sea, no sé qué rangos de edades estamos hablando en este foro, pero pues ha habido muchas generaciones donde no hemos tenido educación emocional, desde el nacimiento, porque nuestros padres no estaban preparados, los sistemas educativos no estaban formados, entonces no sabemos cómo acercarnos y estamos en un círculo vicioso. El estar aquí es una oportunidad para empezar a formar esa comunidad y todo eso. Las comunidades se pueden, como decías, compañeros, ustedes pueden ser el núcleo de donde empieza esa comunidad y porfa tengan la apertura muy grande en donde si el núcleo de personas con la que ya convivo, sean hombres o mujeres, no está funcionando, busquen grupos un poquito más diversos, o sea, en cuestiones desde artistas, todo algo que rompa el molde con lo que hemos trabajado constantemente puede ayudar, ¿no? O sea, a lo mejor la gente con la que trabajo regularmente no va a ser la mejor porque tenemos la misma información, a lo mejor hablar con, no sé, alguien, el carnicero, el pizzero, algo puede funcionar distinto, ¿no? Como dinamizar esa parte. Y luego en la última parte
de la aportación esta parte de donde las mujeres tienen una mayor responsabilidad sobre en la educación y en el machismo. Tristemente, eso es una historia muy fácil de contar, ¿no? Esa es una excusa muy sencilla para dejar de responsabilizar a los hombres. Las mujeres no, mayoritariamente no educan principalmente a sus hijos, ellas porque así lo decidieron, ¿no? Sino porque hay una situación de abandono sistemático en los roles de la familia. El padre puede estar en la familia, pero solamente funciona como una cuestión de proveedor, más no de escucha, más no de educación y todo eso. Entonces, pues al hacer ese argumento, lo que seguimos es quitando al hombre de la ecuación, como que pues él no tiene una culpa ni nada por el estilo. Pero la ausencia en diferentes niveles, desde la ausencia física, desde la ausencia económica, desde la ausencia emocional, provoca que las mujeres tomen esos roles. Y recordemos, ese rol de ser mujer, porque tiene la doble jornada, se vuelve mucho más estresante, en una manera en que yo no puedo culpar que una mujer actúe, como decía nuestro compañero, que decía. Antes ya no lo decía, ya no lo decimos, pero lo seguimos pensando, porque pues, todavía decimos, yo no puedo culpar a una mujer que actúe de una manera histérica cuando ha tenido que trabajar, regresa, tiene que cocinar, llega el marido, sí trabaja, le da dinero, pero también lo tiene que atender a él porque no se puede atender y los chamacos llevan gritando 3 horas al mismo tiempo. Obviamente no hay otro modelo que no actúe de esa manera, pero es un modelo conjunto. No es que la mujer tenga completamente la responsabilidad de haber educado de una manera machista. La ausencia en estos tres niveles también es responsabilidad. Entonces, cuando nosotros decimos, no, es que es responsabilidad de las mujeres, tomamos al hombre, lo separamos y lo hacemos como que él no tiene culpa. No, también son responsables. Desde ese nivel de ausencia, desde ese nivel de interacciones, son responsables. Es una responsabilidad compartida. ¿Ok? Y aquí que en esta parte, antes quería cerrar en esta, que me estoy acá. Yo antes que termines quiero decir algo cortito después también. Sí, si quieres mencionar, ahorita busco mis notas y ya para, Ah, ya. para seguir avanzando. Yo creo que, Janet, tú preguntabas cómo podíamos trabajar en esto para poder sacar esto de la sociedad. Yo creo, Nadie va a cambiar si no vienen de una sola no, no, claro. persona, pero tienen tan arraigada Lo que pasa es que ahí, este concepto. mira, algo lo que Jaime decía, algo que tenía que ver con el pacto de los hombres, que tiene que ver mucho con el silencio y el que no pueden acusar a otro, porque va en contra de ser hombre acusar a otro hombre. Entonces, yo creo que es importante que las mujeres y los hombres empecemos a desafiar esos constructos sociales que nos pusieron. O sea, como decías tú, por ejemplo, bueno, yo cocino, me lavo la ropa y ¿qué? Y si alguien está hablando, por ejemplo, hay algo que está lamentablemente muy en boga ahora, está pasando mucho, el hecho de que se está hablando de la machósfera, se está hablando de todo esto, entonces ese tipo de comentarios se van perpetuando porque los hombres no tienen, voy a decir, permitido como intrínsecamente, porque no es como que alguien les diga no hables, es como que no hablan. Entonces, creo que es importante que ustedes como hombres empiecen a desafiar ese tipo de masculinidad hegemónica. Que si alguien les muestra una mujer desnuda, en vez de decir, oh, no sé, en vez de decir, ¿sabes qué? No es apropiado que me muestre una foto. Que hable mal de una mujer o de otra persona y digan como, no, es que ella le pasó eso por ser fácil. No, a ella le pasó eso porque un hombre tomó la decisión de violarla. O sea, yo creo que es importante que nombremos las cosas como son y que si alguien se acerca a nosotros con algún comentario machista o en contra de alguno de los dos, porque en mi opinión nosotros tenemos que trabajar juntos. Esto no es que las mujeres, esto no es que los hombres, nosotros tenemos que trabajar juntos en esto. Y eso parte por un respeto y poder decir lo que pensamos sin miedo, como decía Jaime, de decir lo que queremos decir en el caso de ustedes como hombre, porque nosotras decimos todo. Si nosotras queremos decir que algo nos molesta, lo vamos a decir, lo vamos a llorar porque desde pequeños nos permitieron llorar. Ah, es una niña, ella llora. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Entonces, ¿qué pasaba? ¿El niño quería llorar? No, los niños, los hombres no lloran. Y así creció, obviamente que está enojado, obviamente que no sabe mostrar las emociones. Entonces, yo creo que es importante que si ustedes se dan cuenta, como de coeducar a los otros hombres cuando estén hablando cosas que son en contra de las mujeres, en contra de algo que ustedes no estén de acuerdo, díganlo. Porque si no, nunca vamos a enterarnos que lo otro, hay otras opiniones y vamos a seguir perpetuando esto. Yo creo que personalmente a mí me pasa mucho con las bromas de doble sentido, que son muy divertidas, pero hay muchas que hoy día ya no me dan risa.
que antes, muchos años atrás, era muy divertido decir cosas en doble sentido y era como, ajá. Pero hoy día las escucho y es como, primero me estoy perjudicando a mí como mujer en la broma que estoy diciendo, pero era divertido. Entonces como que me di cuenta y ya no lo digo. Porque cada vez que lo digo, voy a hacer una confesión acá, cada vez que alguien era como débil cuando yo era chica, porque yo era muy masculina cuando era chica, jugaba a la pelota, o sea, era cero femenina, lo que la sociedad pedía. Entonces, yo creo que es importante que lo cuestionen, que lo digan, y van a sentirse libres. Probablemente le van a decir, ay, eso es de nena, que es como yo decía, como que, ay, es débil, es una nena. Cuando empecé a estudiar, yo empecé a decir, pero me estoy dañando a mí misma con ese comentario, porque yo fui una nena, y estoy diciendo que nosotras, entonces me di cuenta y no lo volví a decir. Entonces así, si ustedes se van dando cuenta de comentarios que están totalmente fuera de lugar en este tiempo, confróntenlo con diplomacia, no tienen para qué pelear con la gente, solo digan, no estoy de acuerdo con eso y no pienso así. Creo que, en mi opinión, eso puede ayudar a construir una mejor convivencia para todos nosotros. Un segundo. Jaime, tenemos muchas opiniones acá. Ah, sí. La gente quiere opinar. ¿Quieres Sí. decir algo tú ahora o Sí, paso a yo quería la... agregar esta parte de sobre qué hacemos con la cuestión de la educación, qué hacemos cuando estamos viendo a alguien que está educando a nuevas generaciones o que sí mismo se encuentra en una situación como no en el mejor lugar, a lo mejor no de riesgo. Pues bueno, yo vengo desde de esta formación de compasión, sensibilidad del trauma y todo esto. Entonces, la primera cuestión que siempre les voy a pedir es que revisen la cantidad de recursos que tienen, ¿ok? Y qué tanta disponibilidad tienen para estar apoyando estas cuestiones. Se los digo abiertamente, no todas las personas están en la disposición de aprender, no todas las personas están en la disposición de ¿cómo se llama?, de escuchar. Y nadie de nosotros tenemos la responsabilidad de un proceso de reeducación. Entonces, primero medir esta escala de recursos y el esfuerzo que me va a requerir, ¿no? Porque es lo primero, porque no podemos estar, ¿no? Porque algo que sucede, y yo creo que Sani y nuestras compañeras de Alma a lo mejor ya lo experimentaron o ya lo han vivido, yo lo he vivido personalmente, hay un momento en donde ya no queremos estar educando, ya, o sea, ya estamos hasta el gorro, ya no queremos educar, ya no queremos, o sea, durante años hemos estado haciendo, por ejemplo, estos foros o teniendo conversaciones uno a uno y es un desgaste. Entonces, ese desgaste lo que provoca para nosotros es que haya una persona menos militando que estar apoyando. Entonces, primero que nada, elijan sus batallas. No todas son sus responsabilidades. Los vínculos que para ustedes sean más valiosos, yo creo que son los que pueden ser muchísimo más, ¿cómo se llaman? Fomentados y nutridos. Más vale que apoyemos y cuidemos a una persona que está en nuestro par. Es más valioso que esa persona pueda recibir todo nuestro apoyo a tratar de apoyar a medio apoyar a 50 o a 100 y que no logremos el mismo impacto y estemos cansados. Con una sola persona que nos pueda escuchar es más que suficiente y confiar que ahí podrá crecer una cadena. Segundo, es apoyando lo que diga Sani, cuestionar muchísimo. Este proceso de apoyo es muy incómodo, así como dice Sani, o sea, el decir, oye, no me muestres esa foto, no hagas este chiste. Hay diferentes maneras, ¿no? O sea, lo podemos hacer de maneras muy irónicas, de una manera muy sarcásticas, como para hacer estos cortes, pero requiere mucha confrontación. Entonces, dependiendo también en el espacio en donde estén, siempre y cuando su integridad física, mental y emocional no esté en riesgo, confronten. Definitivamente háganlo. Exceptuando estas situaciones que estén en riesgo, siempre es buen momento para incomodar a alguien. Entonces, y esa es una de las mejores maneras. Y conforme ustedes lo van haciendo, van a ir encontrando pares. Hay gente que esa es la incomodidad que necesita para darse cuenta y decirle, ay, sí es cierto, esto estuvo medio extraño o algo por el estilo. Y poco a poco se van sensibilizando, pero tampoco se sientan completamente responsables. Desafortunadamente vivimos en un mundo altamente mediático y pero si se dan cuenta ahorita, y quiero que también se den esa reflexión, aquí hay un núcleo y tuvimos varias participaciones que decían, no estoy viviendo lo mismo que vivía anteriormente. Veo que el mundo va avanzando hacia un nuevo proceso, hacia algo muchísimo más agradable, muchísimo mejor, ¿no? Y ahorita es para otro tema, cómo se están creando las nuevas generaciones. Ojalá estos foros pudieran llegar a más jóvenes
Y se darían cuenta del tipo de respuestas que tenemos. Es completamente radical lo que estamos viviendo ahorita, pero no perder esa fe, saber que seguimos por este camino y que el apoyo desde mi perspectiva es uno a uno en nuestros núcleos más cercanos, cuando podamos en estos foros más amplios y hacerlos, pero evitar el desgaste, porque necesitamos cuidarnos, necesitamos protegernos y nuestros núcleos que ya confían en nosotros requieren de nuestra fortaleza. Ujú. Listo. Con las opiniones que querías decir. Bueno, nada más era para complementar lo que estoy pensando en la pregunta de Janet. Y bueno, tal vez eso es lo que entendí de cómo apoyar tal vez a esas personas que están creando pues, nuevas personas que van a entrar en la sociedad. Digo, tal vez esto es algo muy personal en lo que yo trato de hacer porque veo hacia atrás, veo a las personas que dejé en mi país y creo que puedo ver desde otra perspectiva la diferencia y cómo ellos, no sé, están entrando al entorno en el que yo ya salí de ahí y de qué forma trato de apoyarlos. Les paso episodios de podcast en los que yo creo que puede crear un cambio. No sé si te referías tal vez a esa pregunta en cuestión de la familia, de los amigos, los más allegados, cómo se les puede apoyar. Que yo pensaría, no hay mucho que tal vez podamos hacer por la distancia o por el proceso en el que estamos, pero si iba hacia ahí, tal vez yo iría con la información que tú puedas sentir que es beneficiosa, hacerla llegar, aunque tal vez no podamos controlar si realmente la van a escuchar, les va a transmitir algo, hablando sobre terapia, que creo que es un tema muy controversial y que para nosotros es mucho más abierto y para ellos resulta un poquito más como esa apertura de sintomoterapia, pero sí que coincido con Jaime también que esa responsabilidad que normalmente sentimos de tenemos que buscar cómo apoyar a veces como se vuelve algo muy complejo. No sé si hacia allá iba tu pregunta. No, es en pero- general. No, sí, sí, en general, porque para alguien que está cerrado en sus ideas es como un testigo de Jehová que toca la puerta. Pero Sí. antes de que, Albert, yo creo que es importante, yo les voy a dar un dato. Generalmente cuando uno quiere enseñarle algo a alguien, lo tienen que hacer. Entonces, si ustedes quieren que a alguien les llegue el mensaje, ustedes tienen que ser personas respetuosas con el otro. Ustedes tienen que no decir tienes que hacer esto, sino que con sus hechos mostrar por ejemplo, nosotros hablamos de que el hombre no sea aquí, no sea allá, pero nosotros también decimos los hombres son todos iguales, solo... No, yo creo que es importante poder ir cambiando nuestra forma de hablar y nuestro vocabulario porque eso se transmite, es algo contagioso. Si ustedes están con personas negativas, van a estar negativas todo el día. Si están con personas positivas, van a estar... Entonces es lo mismo. Si quieren también mostrar algo así a otra persona, tienen que hacerlo ustedes. Ese es como un dato curioso. Arlet quería... Bueno, creo que, bueno, a ese punto iba justamente. Creo que la mejor manera de apoyar a nuestros círculos es como predicar con el ejemplo, como se dice, ¿no? El hecho de que, no sé, por ejemplo, en mi caso, en lo personal, tuve la dicha de crecer en una familia en la que los roles eran iguales. O sea, papá, mamá aportaban lo mismo, papá, mamá aportaba también lo mismo en tema de las cosas de la casa. Entonces yo crecí con eso, yo lo vi, entonces es lo que yo puedo proyectar hacia afuera. Tengo círculos de amistades que ya dentro de la familia sí está muy permeado el rol de la mujer está en casa, el hombre es el que trabaja y trae soporte financiero a casa, que está bien, ellos tienen sus acuerdos, pero tal vez el hecho de que vean el ejemplo de que hay otra forma de organizarse, a ellos les abre un mundo completamente diferente. Entonces empiezan a cuestionarse solo de ver ese ejemplo en otro lado. Entonces yo creo que es la mejor manera de poder apoyarlos. Sí, completamente de acuerdo. ¿Alguien más quiere decir algo? Yo. Nada más, a lo mejor coincidiendo con las ideas que se comentan, de verdad, yo creo que juzgando, señalando y como viniendo desde el tema de crítica no constructiva, sino de rechazo, simplemente nos separa. Entonces, yo creo que la empatía de verdad es algo que construye puentes. Una plática anterior, vean en YouTube. No, no es cierto. Pero de verdad, lo que queremos, me encantó lo que dijo Sani anteriormente, porque tenemos que trabajar juntos en hacer visibles los diferentes tipos de masculinidades. Siendo muy honesta, cuando empezamos a planear esta plática, yo tampoco entendía por qué masculinidades, o sea, no se equivocaron, pero ahora entiendo perfecto que es simplemente
todo el abanico de opciones que es ser hombre, y nosotras como mujeres, yo creo que yo personalmente lo que me llevo es, de verdad, no juzgar a los hombres, sin embargo, solo observar si hay alguna actitud de algún hombre en mi entorno que yo siento que no necesariamente es la más constructiva. A lo mejor hasta preguntarle, ¿te hace feliz eso? O sea, ¿te sientes cómodo con, a lo mejor, no mostrando emociones? Obviamente, como bien dices, Jaime, eligiendo las batallas, porque pues sí. Y culturalmente en México no nos gusta confrontar, entonces ese es otro un poquito más allá que nos están pidiendo, pero se tiene que hacer, ¿no? Pero yo creo que desde el respeto, desde la empatía y la compasión es donde se pueden construir mejores cosas, se puede generar un cambio. Muchas gracias, Erika. Espera, te tengo la última opinión, Jaime, y te entrego el mando. Espera. ¿Sí? Hola. Bueno, yo nada más quería como que agregar que recordemos que nada está como que definido, que a pesar de, pues, que tenemos obviamente como toda esta herencia emocional o tema de valores desde la familia o la sociedad en la que crecimos, siempre tenemos la decisión de cambio. O sea, al final, por eso yo lo veo con mi pareja, ¿no? Mi novio también es mexicano, eh, él es de otro estado y yo soy de Ciudad de México. A pesar de eso, o sea, hay varias diferencias, a pesar de que somos del mismo país, hay varias diferencias, eh, pues sí, como de gestión familiar. Pero a pesar de eso, que él viene de un sistema como muy tradicional, familiar, él ha deconstruido muchísimas cosas. Y eso ha sido por él. O sea que al final, si bien claramente siempre va a estar la conexión y el lazo con la familia, siempre va a estar ese respeto y, claro, los valores más fuertes, pero sí creo que, y esto lo generalizo hacia el ser humano, ¿no? O sea, obviamente para los hombres puede ser un poco más complicado de construir estos como que valores o ya como que enseñanzas, porque literal es con lo que crecimos. Sí siento que a veces es mucho de, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Estas microacciones que mencionabas que me parecen poderosísimas, eh, y se puede, o sea, se puede y no te define, por decir, complementando mucho la pregunta que la compañera mencionaba de, bueno, ¿y qué pasa si seguimos creando? Va a existir y va a existir y es algo que yo no creo que en algún punto se logre erradicar porque es parte del sistema y es parte de la sociedad y tiene que haber dualidad en todo. O sea, sería utópico perfecto que todos fuéramos increíblemente sí, o sea, que habláramos todos abiertamente y todos súper feliz, no existe. Pero sí creo que tanto hombres y mujeres, en este caso nos estamos enfocando a los hombres, tomemos ese amor y ese decir, "Uy, sí, sí puedo cambiar, puedo hacer las cosas diferentes y las puedo hacer mejor". Obviamente implica mucho pues con quién nos relacionamos, cómo, pero yo creo que con que tengamos ese pequeño chip de se puede cambiar y sí, aunque yo venga, es como decir, bueno, el padre alcohólico, soy hijo alcohólico, no es mandatorio. Siempre tienes el poder de elección y libre albedrío. Muchas gracias por tu opinión. Muchísimas gracias. Pues primero que nada quiero reconocerles que nuestro tercer eje, que era esta parte de vínculos y experiencia personal, fue mucho guiado por ustedes. Ay, ¿sí me escuchó? Que los perdí. Ah, perfecto. Ok. Fue guiado mucho por ustedes, sus interacciones, y les agradecemos muchísimo esta parte. Y ahorita, pues bueno, ya estaríamos en la parte de cierre, ya iremos cerrando en respeto del tiempo de todas, todos, todes. Y pues bueno, en esta parte del futuro. Me quedo para abrir y cerrar, bueno, abrir y ir llegando al cierre en esta parte de qué pasa en el futuro. Mucho de lo que dijo nuestra compañera es, no buscamos un mundo utópico, como dice ella exactamente. Busquemos no frustrarnos, aunque por más que nosotros lo intentemos, siempre va a haber, y lo voy a decir así con sus letras, siempre va a haber gente buena y mala en el mundo. O sea, lo que tratamos es reducir que sucedan estos casos, pero no se van a erradicar. Entonces, también tenemos que aprender a vivir con esa frustración y saber cómo alejarnos de esos momentos. Es algo que cada quien lo reflexionará. Entonces, en esta parte, lo que nosotros los decimos un principio, nosotros estamos buscando que estos pequeños escenarios formen una semilla para una transformación en un futuro. ¿Ok? Que las personas que al menos están aquí, que nos acompañaron,
se vayan con la posibilidad de reconocer que hay diferentes maneras. Ahorita hablamos mucho de masculinidades, pero también de la feminidad. Hay muchas maneras de ser femeninas. Entonces, que sepan que esas mismas preguntas aplican para ustedes y que se lleven esa curiosidad. También quiero recordarles que no, como se los dije en un principio, no estamos en contra de ninguno de los roles, ninguna de esta parte, siempre y cuando sean consensuados, mientras sean acordados y una toma activa de esa decisión de yo quiero vivir mi vida de esta manera, con sus pros y contras. Eso es lo que nos estamos buscando. Y pues bueno, finalmente a seguir explorando, a seguir cuestionándose. Como decían, aquí nos pueden ofrecer podcast. Si Después Humano nos permite una manera, les mandamos bibliografía en cuestiones, hay novelas, hay testimonios y todo esto que hablan sobre diferentes elementos. Y pues bueno, entonces la transformación queda en cada uno de nosotros, en cómo se vaya sintiendo cómodo. No traten de dar los saltos más grandes del mundo. Paso a paso es suficiente y conversarlo poco a poco también es suficiente. Gracias, Jaime. Yo también para cerrar quiero agradecerles el que, debo decir que casi la mayoría se abrió a conversar. Espero que hayan aprendido algo, porque creo que son temas que no sabíamos del otro. Yo cada vez que tengo esta conversación aprendo un montón porque me doy cuenta que solo falta comunicación entre nosotros. Solo falta que entendamos cómo funciona el otro y entender que, como dicen, nada tiene que ver con lo... De verdad, como decía Jaime, de verdad cuestionen. No crean que tienen que ser como les dijeron que tenían que ser, porque no es así. Y les doy un dato, si ustedes se fijan en la gente famosa, la que ha llegado lejos, la que ha triunfado, es siempre una persona que cuestionó lo que le dijeron. Las personas que obedecieron se quedaron ahí mismo. Entonces cuestionen y mucho amor propio, ámense mucho, tal cual son, y conversemos. Yo creo que hay que seguir conversando de esto y muchas gracias de verdad por haber venido, por haber estado, gracias a la embajada, por habernos invitado a participar con ustedes también. Gracias a ustedes. Y pues, démosle un aplauso a nuestros guías del día de hoy. Muchísimas gracias. Pienso que fue un conversatorio bastante útil, bastante nutrido. Nos llevamos muchas ideas. Como dijo Jaime y Sani al principio, no pretendemos que esto sea un tema acabado, ni tampoco se trata de que recibamos aquí las respuestas o las verdades absolutas, sino cada quien se lleve esto que ellos plantaron el día de hoy para ir desarrollando y pensando, y cada quien como se sienta más a gusto, ¿no? Yo creo que podríamos quitarnos horas y horas y horas y y siempre va a ser enriquecedor. Entonces yo les agradezco nuevamente, Sani, Jaime, siempre es un gusto tenerlos aquí. Gracias al colectivo por apoyarnos en este proceso y sobre todo gracias a todas y todos ustedes por estar con nosotros. Y como les dijimos, se queda en nuestro Facebook un tiempecillo, algunas semanas, y después pasará a nuestro YouTube para que puedan seguirlo consultando ahí. Y pues a nombre de la Embajada de México, les recuerdo que estamos a disposición, que es una zona segura para que todo el mundo pueda expresarse tanto sus necesidades como sus ideas. Y aquí recuerden siempre que están entre amigos, en una zona segura. Muchísimas gracias nuevamente. Y pues por hoy cerramos la transmisión. Que tengan muy buenas tardes y disfruten el resto del fin de semana, que es un día esplendoroso, inusual en Dublín. Gracias. Muchas gracias. Chao, Cuídense Jaime. mucho. Gracias. Chao, chao. Bye bye. ¿Me voy? Sí, 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 simplemente cierren de ahí.